En el anterior video habíamos hablado de cómo era el pensamiento de los liberales y de los conservadores, y en qué se parecen y en qué se diferencian. Si les digo la verdad, en muchos casos estas ideas desaparecen cuando los candidatos son elegidos y comienzan a gobernar. De pronto se vuelven ambiciosos y se les olvida en lo que creían y en lo que se habían comprometido con sus seguidores. Ojalá que si alguno de ustedes entre en la política, realmente trabaje por las personas y por las ideas, y no para hacerse ricos. En fin, pero ese no es el tema de nuestro video de hoy. Vamos a hablar de cómo se crearon los partidos políticos en Colombia, el liberal y el conservador. El primero de los partidos en fundarse fue el Partido Liberal, en 1848, cuyo programa fue creado por este señor que se llama José Ezequiel Rojas. Al año siguiente, en 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro redactaron el programa para el Partido Conservador. Durante esta época, la sociedad colombiana se dividía en dos grupos. Por un lado, estaban los que querían conservar la tradición política que se traía desde la colonia, o sea, los terratenientes, esclavistas, militares de altos rangos, el clero y los campesinos. Estos eran los conservadores. Por otra parte, estaban aquellos que apoyaban la idea de transformar el Estado colombiano, o sea, los comerciantes, indígenas, esclavos y artesanos. Y pues bien, estos eran los liberales. Vamos a empezar a hablar ahora del Partido Liberal Colombiano. Les cuento un dato. La palabra liberal viene de la antigua Roma y se refería a los oficios desempeñados por la gente libre, en oposición a los esclavos o serviles. Pero ser o no ser liberal va más allá de la palabra. Les cuento que el concepto liberal nació durante la Asamblea Francesa, el 4 de agosto de 1789, con la publicación de los derechos del hombre y el ciudadano. ¿Recuerdan que lo vimos hace un tiempo? La Revolución Francesa, en Napoleón Bonaparte. El Partido Liberal Colombiano fue fundado el 16 de julio de 1848, cuando el periodista Ezequiel Rojas propuso el primer programa de lo que él llamó el Partido Liberal y que sería puesto en marcha por el general José Hilario López, que es este señor que ustedes ven acá, si ganaba la presidencia. Dentro del mismo partido, aunque pensaran parecido, habían diferencias. Por un lado, estaban aquellos que defendían el libre comercio, que se conocían como los gólgotas o radicales. Y por otro lado, aquellos que protegían al gremio de los artesanos, que eran los draconianos o moderados. Para los liberales, lo más importante era transformar el Estado colombiano. Y esto se lograba pasando de tener un sistema político y económico colonial a un Estado con leyes generales para todos. Por esto, dentro de las reformas que los liberales proponían durante la segunda mitad del siglo XIX, encontramos separación total de la Iglesia y el Estado, sufragio universal y directo y secreto, abolición de la pena de muerte, abolición de la esclavitud, libertad absoluta de la imprenta y de la palabra, libertad de cultivos y de empresa, libertad religiosa o de cultos, libertad de enseñanza, libertad de industria y comercio, inclusive el de armas y municiones, abolición de los monopolios, de los diezmos y de los censos, impuesto único y directo. En la parte económica, los gólgotas pedían libre cambio y los draconianos pedían proteccionismo. Bueno, ahora hablemos del Partido Conservador Colombiano. Se llamó conservadores a los que pensaban diferentes a los liberales. Fueron denominados serviles o godos. Las bases del Partido Conservador Colombiano se remontan hasta 1837, cuando se conformó un movimiento político alrededor de la figura de José Ignacio de Márquez, que es este señor, conocido como los republicanos moderados. En ese momento no existía un programa de partido, pero a sus seguidores eran creyentes católicos y partidarios de la autoridad y del orden. Poco tiempo después,
en 1848, en un discurso pronunciado por Julio Arboleda, que es este señor que ustedes ven aquí, en la Cámara de Representantes, se proclamó por primera vez la creación formal del Partido Conservador. El 4 de octubre de 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro publicaron un documento que denominaron Programa Conservador de 1849, en un periódico muy famoso de la época llamado La Civilización. El pensamiento político de Simón Bolívar también influyó en la redacción del programa político de 1849. Como el mismo José Eusebio Caro afirmaba, se hacían llamar conservadores porque su deseo era conservar al individuo, la dignidad de la persona humana, la familia, la propiedad, el derecho, la justicia, la sociedad y sobre todo la república. El Partido Conservador defendía el régimen colonial y recibió el apoyo de varios grupos sociales. Por un lado estaban los hacendados latifundistas, quienes como dueños de los esclavos se oponían a la abolición de la esclavitud, porque afectaban sus intereses económicos. Por otro lado, los campesinos, quienes querían la paz de la época colonial y se oponían a los cambios violentos. Y por último, estaba la Iglesia, que defendía su papel en la educación y necesitaba proteger sus bienes. Para resumir, se puede decir que entre las principales propuestas de los conservadores estaban conservar la tradición y la herencia colonial en estructuras e instituciones, investir de mayor fuerza y autoridad al Poder Ejecutivo para controlar al liberalismo, restringir el voto y realizar una elección indirecta por medio de electores, defender el monopolio estatal, los diezmos y los censos, conservar la esclavitud, defender la fe y la moral cristiana, mantener las alianzas entre el Estado y la Iglesia Católica, otorgar a la Iglesia Católica la orientación y el control de la educación. Bueno, mis queridos estudiantes, ahí les dejo las ideas y la historia de los partidos políticos más importantes de Colombia. Ustedes deciden cuáles les gusta más. Por si al caso algún día quieren unirse a un partido, ya saben qué y cómo piensa cada uno. Eso sí, es bueno aclarar que estos son los más importantes, pero no los únicos partidos. Hoy por hoy hay muchos más partidos y con otras ideas. Ojalá las cumplieran cuando llegaran al gobernar, pero como les dije, a los políticos que llegan al poder casi siempre se les olvida por qué y para quiénes luchan. Ojalá sean ustedes los nuevos gobernantes del mundo y trabajen para las personas, por sus ideas y nunca se vayan a convertir en personas corruptas. Hasta aquí fuimos hoy. Nos vemos en el próximo video.